Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Claro, tengo la información. ¿Usted había escuchado hablar del tapado? Era una práctica, es una práctica del viejo régimen. De hecho, en el tiempo de Salinas, pues el tapado había sido Colosio, al que finalmente le quitaron la vida en Lomas Taurinas. El otro era Manuel Camacho Solís, que también quería ser candidato. Y finalmente fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Le platico la historia, ustedes que son más jóvenes, quizás no conozcan aquella historia del prianato, cómo en su momento Zedillo llega por haber sido el coordinador de campaña de Colosio a la candidatura del entonces partidazo que era el PRI. Estaba en franca decadencia. De hecho, esa fue la última elección que ganó antes de darle la alternancia al Partido Acción Nacional. Es de todos conocido que el PRI había vivido sus mejores épocas, pero también había hartado al pueblo de México. Por aquel entonces no hubo ni tapado ni hubo bastón de mando para el PRI, porque en ese entonces la promoción había sido para Vicente Fox Quesada. Era el candidato, tanto del PRI como del PAN, eso no debe haber duda. Estaba concertacionado, es decir, estaba concertado, es que esa palabra quedó del salinismo, las concertaciones, se habían establecido así, el bipartidismo, PRI-PAN, que era un enjuague, era un cuento, pero así había sido. Luego Vicente Fox quería que fuera otro el candidato, y sin embargo le ganó el parpadeón Felipe Calderón, lo tuvo que respaldar porque era de su partido, pero se adelantó Felipe Calderón, se le adelantó a Fox y se le adelantó a todos, a tal grado que tuvieron que hacer todo el enjuague para ganar la presidencia de 2006, porque era el acuerdo con el PRI. Por eso el PAN estaba seguro que no iba a ganar en 2012, eso ya estaba pactado. De hecho era PRI-PAN contra el PRD. En aquel 2012 todavía no nacía Morena. Bueno, Morena nace después de aquella elección en la que perdió Andrés Manuel López Obrador. Ya con Morena en 2018 se vino el hartazgo total de la sociedad, pero los sucesores, ni Felipe Calderón pudo imponer, de hecho le tumbaron a tres. Es toda una historia interesante porque fíjese que antes en el PRI, en el PAN, los candidatos, los presidenciables no se podían destapar porque eran aplastados, es cierto, nadie se movía. El tiempo de Fidel Velázquez, cuando era el máximo cacique de la CTM, era el que destapaba candidatos. Es más, en sus manos estaba a veces el nombre, antes de que muchos supieran, eran las prácticas de antes. Hoy las cosas han cambiado. Dicen que no hay tapados, yo creo que sí hay. Dice Monreal que no. También ya dijo el presidente López Obrador que no hay tapados. Yo creo que hay candidatos, sí, de sobra, muchos aspirantes. Pero ¿quién va a ser? Está interesante el tema porque fíjese, mientras Ricardo Monreal se defiende con uñas y dientes, aunque fue con Carlos Alarraqui y también con Loretito Montajes, a dar su punto de vista, que él aspira, que él va a ser candidato por el partido que sea, porque dice voy a estar en la boleta, eso equivale, si no me nombras, yo me voy con otros, eso ya está cantado. Y el doctor Jalife hace un recuento de lo que son los tapados, interesante. Creo que está bien explicado, pero lo que no entiendo ahorita se lo explico bien. La política explicada es más entendible. Ricardo Monreal está dentro de Morena sin estarlo. Creo que solamente se requiere como operador político, no como un líder de peso. Vamos a la información. Mire, aquí está Ricardo Monreal. ¿Qué dijo Ricardo Monreal respecto a este tema? Habló de la candidatura, por supuesto que habló de ella. Le interesa bastante. Es impensable que en el pasado régimen hubiese un presidente que soltara o que promoviera o que declarara abierta la sucesión como lo ha hecho el presidente López Obrador. Siempre los presidentes anteriores decían que les restaba fuerza y autoridad o gobernabilidad. Y por eso todos esperaban que se cumpliera el 5.º año del gobierno
con el quinto informe de gobierno, por ahí más y entonces era como el banderazo de salida de los sucesores. Si había algún candidato que osara en el tercero o cuarto año promoverse o hacer una reunión, aunque fuera en un departamento clandestino o alejado de la ciudad, el poder lo destruía y lo excluía. Ahora no, al contrario, quien se mueve lo promueve o se promueve. No, yo creo que el presidente ha actuado en razón de sus principios y, como él dijo, ha declarado extinto el tapadismo. Él ha prendido las velas de la exequia de este muerto llamado tapado. No sé si eso sea el camino, no lo sé, pero él lo piensa que sí, y yo no tengo por qué dudarlo. Yo no voy a precipitarme. Sería una falta de respeto para los senadores. Bueno, pues ya les faltó el respeto, no solo a los senadores, sino a los de Morena. En cambio, dice Jalife que sí hay un tapado. Los tapados de hoy serán los destapados del mañana. Ahí tiene usted al presidente López Obrador. A ver qué dice el doctor Jalife al respecto. Donde el tigre macuspano pues lanzó muchas señales, hay que saberlas interpretar, que el presidente tiene un tapado, el mismo presidente salió a decir de que no había tapado. Bueno, también Ricardo Monreal también salió a decir de que no había tapado. Ya veremos, los tapados de hoy serán los destapados del mañana. Yo creo que falta mucho en Morena, hay más candidatos, falta el poder legislativo, no está nada más el gabinete, también están miembros muy destacados, gobernadores, porque ahora como que se están desgajando muchos por el factor atractivo o atractor que es el presidente, que hoy ya está catalogado como el que tiene la mayor aceptación en el ranking mundial, es el primer lugar. Imagínense, con todo le tocó la triada maligna de la pandemia, la inseguridad y la crisis económica. Entonces ha sabido sortear esas, hay que reconocerlo, es muy hábil, yo siempre lo he dicho, es un genio de la política doméstica, la conoce perfecto. Bueno, pues vean cuántas veces lleva de candidato a la presidencia y ha recorrido el país 1000 veces. Bueno, no me quiero detener en eso. Y acuérdense, en México hay una regla, el pase de mando, el bastón de mando. Alguien se lo tiene que transferir. Fox nunca se lo quiso dar a Andrés Manuel. Y esto me lo enseñó un gran amigo mío, en paz descanse, Arturo González Cosío. Y en una ocasión me dijo, mira, estás muy clavado con Andrés Manuel. En la época de Fox, me dice, mira, aunque gane Andrés, Fox no se la va a dar, porque el bastón de mando lo da el presidente en turno. Entonces ahí es una gran señal. Andrés Manuel es muy hábil, tampoco estamos ahí con un pelagatos, es un genio de la política doméstica. Él va a ajustar la maquinaria, tiene gigantes. Yo por lo veo a 4 gigantes, no vayan a hablar de más, nada más les doy las edades, de 57 años a 62 años. Tiene a 4 gigantes de ese tamaño. No está fácil, porque hay que ajustar la maquinaria. Y además Andrés Manuel es muy travieso, pues él destapó este juego. Claro que es muy travieso el presidente, hombre, pues sí, de eso se trata. En ese sentido, de lo que dice el doctor Jalife, son los tiempos de destapes, pero no deja de ser una forma de distraer la atención y de estar a tono con lo que viene. Escuche. Es decir, esto ya se había destapado al primer año que estaba en el gobierno el presidente. Le gusta a él eso, porque los ve jugar. Y vean, yo soy de la idea que el presidente va a optar por el que tenga la mejor. Luego es un término que a muchos no les gusta porque no lo entienden, que se llama performatividad, performance, el desempeño. Yo creo que sí. No puedes poner un candidato, además él es una gente que quiere pasar a la historia. Yo creo que va a ser muy racional, más de lo que piensan, que va a ser pasional y que tiene proclividad. Obviamente todos tienen su corazón. Pero vean, yo estoy haciendo memoria desde cuando los presidentes
no han podido poner a sus favoritos. La de Zedillo con Fox estaba muy cantada, ahí lo obligó Clinton. Creo que ni Zedillo lo sabe, ya para acabar pronto se los de, ni el mismo Fox lo sabe. Fue un operativo de Clinton con Soros y metieron a Fox, que fue un desastre. Yo creo que ahí se da el punto de inflexión de la gran debacle de México. Ahí se acabó México, desde el Fobaproa. Y lo meten para encubrir el Foba porque le convenía y ya Zedillo había entregado la banca del país. Bueno, Fox no pudo poner a Santiago Krill, le dio golpe de estado Calderón, con el entonces gobernador de Jalisco, que luego lo traiciona, por cierto, pues así las gastan también en el PAN, adentro. Bueno, luego viene Calderón y le matan o se accidentan 3 candidatos, uno de ellos el más obvio, Muriño Terrazo. Luego hubo otro que en un accidente también lo bajan de un helicóptero, y luego ya ni me acuerdo quién era, Cordero, cuando decía que con 6,000 pesos podía vivir la clase media en México. Imagínense, se le cayó, pues, por tonto, más que por nada. Y hay otro que se le muere porque le da, pobre, ¿no? Le da una enfermedad, no lo quiero recordar. No pudo poner a su candidato, y entra Peña. Si él hubiera podido, bueno, que Videgaray, ¿no? Si ellos hubieran querido, pues es Videgaray, lo que es que no hay un ser más antipático que Videgaray, no es carismático. Si no hay presidente en México que llegue, esa es mi muy humilde opinión, sino que en el palomeo final, ya saben de quién. Claro, no se meten abiertamente, pero un presidente inteligente, detecta. Pues, ¿para qué metes a alguien que se va a pelear con Estados Unidos? Es demencial eso. Aunque yo sea el peor, el máximo antiestadounidense del planeta, no van a hacer caso a mí. Si vas a hacerle caso al país, no vas a llevar al país a la miseria, a una confrontación innecesaria, cuando de 6 ingresos que tenemos en el país, 5 dependen de Estados Unidos. Pues a eso nos orillaron los neoliberales, el ITAM, todo el grupo ITAM, toda la geoeconomía, así es la realidad. Y no tenemos esa relación con Latinoamérica, desgraciadamente, con nuestros hermanos, son nuestros hermanos, cultural, civilizatoriamente. Y nosotros somos los que mayor civilización y cultura tenemos en el hemisferio occidental. Vean, hay una correlación de fuerzas muy sencilla. Si Andrés Manuel se mantiene en donde está, ya no se diga si sigue subiendo, yo creo que va a ser muy difícil que alguien dentro de Morena se rebele, con B grande y con B chica. Ahora, si se va debilitando, estoy dando escenarios, yo soy analítico, o tiene un cisne negro, ahí sí se puede dar la fractura. Pero en el primer escenario, ¿a qué se lanza aquel si sabe que va a perder? Mejor negocia con Andrés. Quien sea, de los 4 gigantes que les dije. Literalmente gigantes, y un día lo diré por qué. Si se debilita, pues naturalmente se mueve todo, ¿no? Así de fácil. El año entrante tiene la revocación de mandato. Ya desde ahora dicen que va a tener 70%, imagínense, 70%. Jamás visto. Casi van a pedir que se reelija. No estoy dando ideas, casi van a pedir. No se asusten, no se asusten. Yo siempre di la idea de que en México debemos homologarnos con Canadá y Estados Unidos. Un presidente que dure 4 años y tiene derecho a reelegirse ya, porque tiene tiempo a cambiar, a transformar, a hacer. 6 años es mucho, es cansado y hay que cortar, yo creo, en 4 años. Qué interesante, ¿no? ¿Le parece a usted? Mire, 4 años podría ser viable con opción a reelección, nada más una reelección, 8 años, para que alcance, pues, a cambiar tantas cosas. Los tapados, pues, ni siquiera aparecen en las listas, Esto es un juego político donde el bastón de mando lo entrega el presidente. Esto tampoco es nuevo, pero ha estado, pues, oculto bajo la mesa en el escenario político. Esto lo sabe Monreal, 40 y tantos años de carrera política, no va a saber cómo está la transición. Por eso sus declaraciones pueden ser hasta temerarias. Yo voy a estar en la boleta, ojalá y sea con Morena y con el presidente, sino porque el que me ponga. Eso es una franca rebeldía. No es Monreal, no es Monreal, y de eso estoy prácticamente seguro, porque ya se le ve lejano al presidente desde ahora, ya no está tan cercano. Pero bueno, pues ahí anda Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, está Juan Ramón de la Fuente, está Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, que dice: yo no juego a las fantasías. Pero otros sí, Rocío Nale, ya también fue mencionada. Muchos nombres, el tapado, 4 gigantes, menciona Jalife, creo conocerlos o creo ubicarlos. Se los doy a conocer en otra entrega. Muy interesante el tema porque el tapadismo
Sí, ya no existe, no, pues ya se destaparon muchos, pero lo bueno es en el 23 para el 24. Ahí se va a poner lo bueno. Sí, puede ser tapado o destapado. Los destapados los vamos a conocer. Y el bastón de mando sí lo entrega el presidente. Y si no lo entrega el presidente, no llega, sea quien sea. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo regreso más tarde, con más información, por supuesto. ¿Sale? Órale, nos vemos.